Buenas noches, compañeros. Bienvenidos al curso Las relaciones entre Asia y América Latina del programa de maestría ejecutiva de estudio de Asia-Pacífico a distancia. Soy profesora Florencia Fujian Juan. Hoy entramos a la unidad 3. En esta unidad vamos a conocer la expansión global de China. La esquema de hoy se divide en 4 partes. La primera parte, la introducción. La segunda parte, la expansión de China en dimensiones militares. En esta parte se dividen en 3 subtítulos: papel militar y el Ejército Popular de Liberación, la diplomacia militar, los ejercicios militares conjuntos. La tercera parte, la expansión de China en dimensiones no militares, se dividen en 4 subtítulos: las inversiones en infraestructura. En esta parte vamos a esperar hasta la unidad que viene. Hablamos la iniciativa de Cinturón y la ruta de la seda. Y el segundo subtítulo, adquisición de tecnología, medio de comunicación, turismo y la conclusión. Y vamos a ver la introducción. A la entrada del siglo XXI, China considera que las condiciones internacionales facilitan el desarrollo interno y la expansión del poder nacional integral, que servirá para lo que consideran los objetivos estratégicos del Partido Comunista Chino, a saber, perpetuar la letra del Partido Comunismo Chino, mantener la estabilidad doméstica, sostener el crecimiento y desarrollo económico, defender la soberanía nacional y la integridad territorial. En realidad, los objetivos del Partido Comunista han centrado en el sueño de China del rejuvenecimiento nacional del presidente Xi Jinping. El concepto, vinculado por primera vez por Xi poco después de la transición del líder en 2012, y reflejó una aspiración nacional de largo plazo con el fin de establecer una China poderosa y próspera. El presidente Xi vincula el sueño China con 2 objetivos centenarios con alto perfil: lograr una sociedad modernizada y próspera para el centenario del Partido Comunista Chino en 2021. Construir una próspera, fuerte, democrática, civilizada, armonioso y hermoso país socialista, fuerte, modernizado, en el centenario de la creación de la República Popular China en 2049. En el Congreso del Partido en octubre de 2017, el presidente Xi Jinping también enumeró los números para la realización básica de la modernización socialista para 2035, que incluyó a China como uno de los países más orientados a la innovación. La mejora significativa del poder blando del país y la continua prosperidad económica. China también ha establecido
planes para lograr el liderazgo mundial en industrias estratégicas y avanzar en su modernización militar, como se analiza en la sección adquisición de tecnología que vamos a hablar después. Objetivo de la política exterior. La política exterior del Partido Comunista reflejan sus objetivos estratégicos. Estados Unidos consideran que China, como potencia revisionista, está compitiendo activamente contra Estados Unidos y sus aliados y socios en una disputa fundamentalmente política entre los que favorecen a las sociedades represivas y los que favorecen a las sociedades libres. China busca específicamente desplazar a Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico, ampliar los alcances de su modelo económico impulsado por el Estado fuerte y reorganizar a la región a su favor como el poder preeminente. China se ha convertido en un jugador más importante en la comunidad internacional desde la entrada en el siglo XXI. El discurso ante el 19º Congreso del Partido Comunista, que tuvo lugar en octubre de 2017. El presidente Xi Jinping abogó por la construcción de una comunidad de destino humano común internacional, destacando la voluntad de China de trabajar con personas de todos los países, al tiempo que destacó que China defenderá sus intereses centrales y soberanía territorial y no tiene miedo de responder a las provocaciones internacionales. Los comentarios de Xi Jinping subrayan una tendencia en la política exterior de China en la que busca un papel de alto perfil en las instituciones regionales y globales, mientras persigue selectivamente el establecimiento de nuevos mecanismos multilaterales. Por ejemplo, China lanzó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura en 2016, con 57 miembros fundadores para promover el desarrollo de infraestructura en Asia. La huella global de comercio e inversión de China también ha crecido rápidamente, con proyectos de infraestructura financiados y también implementados por bancos y empresas estatales chinas. A partir de 2013, China ha intentado reconceptualizar su inversión en infraestructura en extranjeros bajo su iniciativa de One Belt One Road, y los planes de China son indicativos de su intención de utilizar medios económicos para promover sus intereses y mejorar su papel global mediante la integración del desarrollo de infraestructura sólida con la arquitectura comercial y financiera. China sigue considerando que las relaciones estables con sus vecinos y los Estados Unidos son claves para su desarrollo. Y China ve a Estados Unidos como el actor regional y global dominante, con mayor potencial para apoyar y también interrumpir el ascenso de China.
Así que China busca una estrategia de desarrollo pacífico en la región y China es consciente de que si sus vecinos lo consideran una amenaza, eso puede intentar protegerse más activamente contra el creciente poder de China. La segunda parte, la expansión de China en dimensiones militares. Con el ascenso de China, se destaca una dimensión más importante, acompañando con el surgimiento de China, o sea, la expansión de poder militar. La atención de China a las misiones que protegen sus intereses en el extranjero y los cambios externos en su énfasis militar ha impulsado cada día más al Ejército Popular de Liberación más allá de las fronteras de China. En 2015, China definió 8 tareas estratégicas, o sea, las misiones importantes para el Ejército Popular de Liberación, a saber, punto 1. Papel militar y el Ejército Popular de Liberación. Con el ascenso de China, el Ejército Popular de Liberación se desempeña un papel cada día más importante. En 2015, China definió 8 tareas estratégicas para el ejército, a saber, salvaguardar la soberanía del territorio de China, salvaguardar la unificación nacional. Eso tiene mucho que ver con la reunificación de Taiwán. Salvaguardar de China, de los intereses China en nuevos dominios como el espacio y el ciberespacio. Y eso tiene mucho que ver con escándalos y conflictos de la compañía Xinhua. Mantener la disuasión estratégica, participar en la cooperación internacional de seguridad, mantener la seguridad política y la estabilidad social de China, llevar a cabo misiones de rescate de emergencia, socorros en casos de desastre y protección de derechos e intereses nacionales. El énfasis militar de China también se ha desplazado desde el enfoque doméstico hacia el exterior. El enfoque evolutivo del Ejército Popular de Liberación desde la defensa de agua marítima hasta una combinación de defensa de agua marítima y la protección en mar abierto. Y eso refleja el crecimiento interés del liderazgo del ejército en un alcance más amplio. O sea, en el escenario internacional, la estrategia militar de China y las reformas del ejército reflejan el abandono de la mentalidad históricamente que tiene, o sea, se centraba en la tierra, no en el mar abierto. De manera similar, las referencias doctrinales a la defensa de vanguardia que alejarían los conflictos potenciales del territorio de China sugieren que las estrategias de Ejército Popular de Liberación prevén un papel cada vez más global que están implementando activamente. Por ejemplo,
China en 2017 inauguró oficialmente su primera base militar en Djibouti, es un lugar en África. Y también probablemente China intentará establecer más presencias y más influencia y más accesos en las instalaciones logísticas militares en otros países que a China le interesa. Y la búsqueda de China de ampliar el acceso militar global está impulsando por las nuevas misiones para proteger los intereses nacionales en el extranjero. La expansión global del Ejército Popular de Liberación. China también ha expandido sus operaciones militares más lejos del continente. El enfoque de China incluye visitas de ejército y, en algunos casos, solicitudes de acceso militares, logísticas o firmando acuerdos de bases militares. Por general, en los países donde China ha proporcionado inversión económica en puertos civiles y especialmente en lugares estratégicos como los puntos claves marítimos. Por ejemplo, en Grecia, en Sri Lanka, por ejemplo, la inversión china en puertos civiles ha sido seguido por despliegues o visitas de Ejército Popular de Liberación. En algunos casos, el ejército está buscando una mayor presencia y acceso para el uso de contingencia o una presencia permanente. China busca esta presencia en función de su enfoque militar y la expansión de los intereses económicos internacionales, que son demandas crecientes para que el ejército opere en entornos marítimos más distantes para proteger a los ciudadanos chinos, las inversiones y las líneas de comunicación marítimas. Estas demandas requieren apoyo de logística e inteligencia, incluso en el océano de India y áreas más y otros lugares. China está expandiendo su acceso a puertos extranjeros para ubicar el apoyo logístico necesario para regularizar y sostener los despliegues en mares lejanos. Una logística sólida en el extranjero y una infraestructura de base permitirán a China proteger y mantener el poder militar a mayores distancias. Los líderes de China pueden juzgar que una combinación de modelos de logística militar, incluido el acceso preferencial a puertos comerciales en el extranjero y un número limitado de instalaciones logísticas exclusivas de ejército se alinean más estrechamente con las necesidades de logística militar en el extranjero de China. El ejército finalmente busca ser capaz de operar en gran región de Indo-Pacífico.
en acciones de alta intensidad durante un periodo de varios meses en búsqueda de las misiones discutidas en la sección Intención Estratégicas. Más arriba. En agosto de 2017, China inauguró oficialmente su primera base militar en el extranjero de Djibouti, de África, que comenzó con una expansión en el puerto de Tolaer en 2013. Y China afirmó que su base apoya la contraoperación de ejército, asistencia humanitaria y también ayuda en desastre y mantener la operación de la paz. Y la base militar incluye cuarteles, instalaciones subterráneas y también helicópteros y vehículos aéreos, etc. Y este tipo de base militar, junto con las visitas regulares de los naveles de los ejércitos de liberación a puertos extranjeros, se permite extender el alcance de las Fuerzas Armadas de China a todo el mundo, reflejando la creciente influencia de China en la sociedad internacional. China puede buscar establecer bases militares adicionales en países con los que tiene una relación amistosa de larga de intereses nacional o tiene su ubicación importantes como Pakistán y en los que existe un precedentes para hospedar a militares extranjeros. Y la base militar de China en el extranjero se verá limitada por la voluntad de los países de apoyar esa presencia. Y en 2008, China manifestó sus intereses en establecer bases militares en Camboya y Vanuatu, los países de África. Y aunque ambos gobiernos han declarado públicamente que no están dispuestos a albergar una base militar china. En este mapa podemos ver el acceso de la expansión china en el mundo. Vemos que aquí que hay muchos, se indica que hay muchas llamadas que China habían hecho durante 2008 hasta 2017 con los puertos más importantes mundial. Por ejemplo, Balboa de Panamá, Buenos Aires, y también la mayoría se localiza en África, en los países con recursos, y también en Asia del Sur vemos Yakarta, Colombo, etc. Y si vemos los números de las llamadas a los puertos, vemos que en este mapa que ahorita la intensidad se concentra en Medio Oriental y también en Asia del Sur. Punto 2. La diplomacia militar
las visitas e intercambio militares de alto nivel del Ejército de Liberación le brindan a China mucha oportunidad para aumentar la exposición internacional de los oficiales militares y promover las relaciones con extranjeros a través de programas de asistencia militares y programas de desarrollo de personajes, etc. El viaje ampliado del Ejército Popular de Liberación a extranjeros permiten a los oficiales del ejército observar y estudiar las estructuras de comando militar extranjeros, la formación de personajes y la capacitación operativa. Además, los líderes superiores del Ejército Popular de Liberación están comenzando a configurar activamente los métodos mediante los cuales se abordan los problemas de seguridad compartido durante su participación en los mecanismos de coordinación multilaterales. Por ejemplo, China recibió a ministros de defensa de varias naciones del hemisferio occidental para participar en el cuarto foro de defensa sino-americanos en octubre y noviembre de 2018. Los intercambios de educación militar profesional también es otra herramientas importantes para la diplomacia militar. Muchos países de América Latina y el Caribe envían oficiales militares a la Facultad de Estudios de Defensa de nivel estratégico en la Universidad de Defensa Nacional de China. Y los intercambios de educación militares profesionales de China y viceversa aumentarán en América del Sur con países que cortan las relaciones diplomáticas con Taiwán. Y eso podría limitar los intercambios también de educación militares profesionales que Estados Unidos habían establecido con América del Sur. Punto 3. Los conjuntos ejercicios militares. La participación del Ejército Popular de Liberación en ejercicios militares internacionales continuó expandiéndose desde 2008 hasta 2018, o sea que la pasada década. A medida de que el Ejército Popular de Liberación ejercía con muchos países fuera de la región de Indo-Pacífico, y muchos de estos ejercicios se centraron en el contraterrorismo, aunque tiene una definición distinta que los países democráticos, y la seguridad fronteriza, el mantenimiento de la operación de mantenimiento de paz, o sea, PKO, el alivio de desastre, y algunos incluían entrenamiento convencionales en guerras terrestres, guerras marítimas y guerras aéreas. El personal militar chino participó en un ejercicio bilaterales con Nepal en abril de 2017
El ejercicio se centró en las operaciones de contraterrorismo y fue precedido por una visita del Ministerio de Defensa de China. La primera visita de un ministro de Defensa de China durante los pasados 15 años. Eso es muy simbólico. Y otro ejemplo, China realizó ejercicios navales con Rusia en el mar Báltico en julio y en el mar de Japón en 2017. Las dos armadas, Rusia y China, ejercieron operaciones de rescate submarino, defensa aéreas conjunta y operaciones antisubmarina. Y este fue el sexto ejercicio de Ejército Popular de Liberación con Rusia desde 2012. Otro ejemplo, en el marzo de 2018, el Ejército Popular de Liberación realizó su segunda simulacro militar conjunto con las Fuerzas Armadas de Camboya desde 2016. Se llama Golden Dragon, la misión. Y esa misión incluyó a 216 personas que vienen de China y se centró en la lucha antiterroristas. Los participantes chinos y camboyanos realizaron un ejercicio de fuego real, simulando una intervención militar con rehenes. Y también el Ejército Popular de Liberación participó por primera vez en el Ejército Militar Anual Vostok de Rusia, en el lejano oriente de Rusia en 2018. El ejército de China contribuyó con 3.200 personajes y también con muchas piezas de equipo militares, 30 aviones y helicópteros para ese conjunto ejercicios militares. O sea, los conjuntos ejercicios militares que realiza el Ejército Popular de Liberación con otros países extranjeros desde 2008 hasta ahorita se muestran en los gráficos de la página que viene, de la PowerPoint que viene, y es impresionante. Vemos que desde 2008 ella empezó China a lanzar la diplomacia militares y se destacó los conjuntos ejercicios militares con los países vecinos, con los países Indo-Pacíficos y, por ejemplo, de 2008 con India, aunque no se conlleva tan bien con India y Rusia porque tiene los choques en sus fronteras históricamente. Y también con Tailandia, con Rusia, con Mongolia, Pakistán, etc. Si vemos 2008 hasta 2017, la mayoría de los ejercicios militares que realizados son simbólicos, pero también hay algunos son sustantivos, por ejemplo, con Rusia, la mayoría con Rusia.